Hola y saludos a todos ustedes. Soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Estoy agradecido que estás compartiendo con nosotros hoy mientras que preparamos para entrar a la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes hoy en día mientras que preparamos para nuestro estudio bíblico. Si pueden ir en sus Biblias, por favor, al libro de Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Voy a leer en dos diferentes versiones. Primeramente en la versión Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente. Y si pueden leerlo en ambas versiones, está bien. Y si no, no se preocupen, yo mismo les voy a leer lo que la Biblia dice aquí en estos pasajes. Primeramente en la versión Reina Valera, la Biblia dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiero enfatizar la última parte de este verso donde dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque él habla aquí de que la salvación también viene a través de la fe en la verdad. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Otra vez la última parte de ese verso: por creer en la verdad. Entonces no importa si es la versión Reina Valera o la versión Nueva Traducción Viviente, en ambas versiones te das cuenta que hay que creer en la verdad para la salvación. Entonces, hoy quisiera hablarles de este tópico, la cual voy a poner de título para el sermón y el mensaje: el plan de salvación no ha cambiado. El plan de salvación no ha cambiado. Y lo digo porque desafortunadamente hay muchas personas, incluyendo algunos de ustedes viendo este video ahora mismo, que creen que el plan de Dios cambia según el individuo y que hay varios diferentes planes de salvación según cuál es más conveniente por tu familia o por tu teología. O cuando alguien tiene la presión del grupo por causa de la política ajena o por causa de una organización religiosa, o porque tienes quizás a un miembro de tu familia que asiste a una iglesia y tú no puedes imaginar en tu mente que alguien así pueda estar perdido por no creer en la verdad, por justificar y racionalizar de que ellos también quizás están salvos simplemente porque van a una iglesia llamada cristiana, y por no sentir mal en tu mente de aceptar que ellos quizás podrán perder su eterna salvación por no aceptar la verdad. Algunos ya comienzan a comprometer la verdad para justificar sus sentimientos teológicos. Pero Pablo dijo a la iglesia de los tesalonicenses que la salvación vino a través de la santificación del Espíritu Santo y a través de una creencia en la verdad. Y obedeciendo a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, debería gradualmente llevarnos a ser más santos a través del tiempo. Eso es lo que es la santificación. Si estás en proceso de santificación, gradualmente deberías estar llegando a ser más santo en tu vida, no menos santo. Y Jesús dijo que la verdad nos hará libres. Eso se encuentra en Juan 8, verso 32. Entonces, como Jesús enseñó y como Pablo mencionó aquí a la iglesia, una creencia en la verdad es crucial por nuestra salvación. Necesitamos saber la verdad según la palabra de Dios
y conocer la verdad como la Biblia lo habla y no conforme a las opiniones de un ser humano. Muchas personas proclaman creer en la verdad. Sin embargo, ellos no pueden apoyar su teología usando la palabra de Dios. Cuando tú retas a personas en respecto a las creencias bíblicas que ellos tienen, muchos de ellos te dirán, la Biblia dice aquí, la Biblia dice allá, yo creo que esto, yo creo que el otro. Y cuando les preguntas que te den libro, capítulo y verso que apoya esa creencia, no te lo pueden dar porque no se encuentra en la Biblia. Simplemente es una tradición humana que no es bíblico. Y además, esta tragedia causará que mucha gente sea perdida eternamente. Necesitamos decidir o creemos en la Biblia por completa, y no solamente en las partes o las varias partes que algunas denominaciones escogen en enfocar por su propia dogma. Hay organizaciones e iglesias que solo enfocan en ciertas partes porque les conviene por su dogma, pero no creen en toda la palabra de Dios, o arrancan las partes que no les conviene porque no concuerda con sus creencias. Tenemos que decidir en nuestras mentes creer en el Evangelio de Jesucristo, no importando cuán incómodo eso haga a algunas personas. Yo sé que hay personas que se ofenden con la verdad de la palabra de Dios, que se ponen incómodos con la doctrina de la palabra de Dios. Pero Jesús no lo hizo imposible para que gente fuera salvo. Él vino para que pecadores pudieran estar eternamente salvos. Nosotros podemos hallar la vida eterna y la salvación si obedecemos a la verdad como se encuentra en la palabra de Dios. Y yo sé que hoy en día la política moderna y la cultura popular y varias religiones diferentes y aún muchos deportistas populares, etcétera, son hostiles, son en contrario, son violentos en contra del plan de salvación como se encuentra en las Escrituras. Sin embargo, yo no creo que el plan de salvación ha cambiado desde que fue enseñado en el Nuevo Testamento. Yo no creo que Dios tiene diferentes planes de salvación según lo que es conveniente y preferible a cada individuo. Dios no dice, mira, tú tienes un plan por ti, pero según como tú crees allá, tú tienes tu propio plan y el tío tiene otro plan y según la abuela y la suegra creen otra cosa y cada quien su plan de salvación diferente y que todos son aceptables. Eso no es bíblico, hermanos. Tenemos que entender que hay un solo plan bíblico de salvación que puede salvar a la humanidad. Y yo no creo que podemos desviar de la verdad y todavía anticipar que la gente sea salvo, ya que no hay un desvío de la verdad de la palabra de Dios y el plan de salvación bíblico es correcto. Vamos a hablar entonces de este tópico eternamente importante para que conozcamos cuáles son los requisitos del plan de salvación. Quiero hablarles 4 puntos hoy para esta lección. Punto número 1, fe en Jesucristo. Tenemos que tener fe en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo como Señor y Dios y Salvador, y no hay otro semejante a Él. Dios no es una Trinidad. Ni siquiera se menciona la palabra Trinidad en toda la Biblia. Tampoco se menciona la palabra o la frase triuna. Triuna, como algunos piensan de que Dios es 3 separadas personas en un solo Dios, o que algunos creen que Dios es 3 distintos seres sentados en 3 tronos gobernando el universo como un comité. Esas cosas no son bíblicos. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6 verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú no puedes debatir con eso, no puedes discutir ese punto. Ese punto es indiscutible porque está claro en la Biblia que Dios es uno.
Jesús es Dios. Él no es parte de un panteón celestial de seres celestiales. Él no es simplemente uno de los varios deidades o dioses aceptables al nivel mundial según algunas creencias de otras personas. Para cualquier creyente en la Biblia que de verdad cree en la palabra de Dios, que es un cristiano de verdad, Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y solo Él es Dios. Nuestra fe tiene que ser en Él para nuestra salvación eterna. Si nosotros no creemos en lo que la palabra de Dios dice en respecto de Él mismo, ¿cómo podemos creer que seremos salvos en el fin? Por esa razón, nosotros no profesamos creer en ningún otro Dios, tampoco ninguna otra deidad, con la excepción de solo Jesucristo. Por nosotros no es un punto discutible, esto no es de negociar. Tú puedes debatir este punto crucial teológico todo lo que quieras, pero la Biblia es muy claro que si vamos a heredar la salvación eterna y la vida eterna, tenemos que tener fe, y que esa fe tiene que estar en Jesucristo. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Para ustedes que dicen, ¿qué es fe, hermano pastor? ¿Qué significa la fe o qué es la fe para nosotros? La fe es mucho más que simplemente una aserción mental o una confesión vocal de algo que tú crees. O sea, es mucho más que simplemente decir yo creo en Jesucristo. Es mucho más que simplemente decir, oh, yo voy a la iglesia. La fe verdadera nos motiva a la acción. La acción de obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando uno tiene fe sincero y verdadero, la fe te motiva a obedecer el evangelio como está escrito. Tengo algunas preguntas que haré a través de esta lección hoy que quiero que respondes en alta voz si fuera posible. Si estás en un estudio junto con otros compañeros, esto es un excelente tiempo para poner en pausa después de cada pregunta para que puedan tener una plática juntos, las respuestas de estas preguntas y así participar interactivamente con este estudio bíblico hoy. Y si estás viendo este video solo, responde a estas preguntas. Sin embargo, ponga pausa y responde a cada pregunta para que tú puedas meditar y entender lo que la palabra de Dios está tratando de hablarte a través de este sermón. La primera pregunta que quiero hacerte aquí es, ¿qué son algunas formas que la gente pueda mostrar una fe verdadera en Jesucristo? ¿Qué son algunas formas que la gente pueda mostrar una fe verdadera en Jesucristo? La segunda pregunta que quiero hacerte aquí. Según la Biblia, si pongo mi fe en Jesucristo, ¿puedo yo poner mi fe en cualquier otro Dios o deidad y todavía estar salvo? Voy a leer la pregunta una vez más, pero quiero que entiendas lo que te estoy preguntando. No te dije según tu opinión, según tu filosofía propia, según lo que Mengano por allá te contó, según lo que la suegra te dijo. No. Según la Biblia. Si yo pongo mi fe en Jesucristo, ¿puedo también poner mi fe en alguna otra deidad o Dios y todavía ser salvo? Vamos a punto número 2, el arrepentimiento. Arrepentimiento es un requisito para la salvación. En Lucas capítulo 13, verso 3 y 5, Jesús enseñó que si no nos arrepentimos vamos a perecer. Entonces, Él enseñó que no hay salvación sin arrepentimiento. Solo con esos dos versos podríamos ver la esencialidad del arrepentimiento por la salvación y la vida eterna. Arrepentimiento no es negociable en los ojos de Dios. Tú no puedes decir, bueno, Señor, si yo no quiero arrepentir, ¿será que todavía puedo estar salvo? Y que Él te diga, sí, está bien, mijo, siga viviendo como tú quieras, no te arrepientes y en el fin estarás salvo todavía. Eso no es algo
negociable. El arrepentimiento es requisito. O nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados o seremos eternamente perdidos. Pero algunos dirán, ¿qué es el arrepentimiento? Es buena pregunta porque muchas falsas ideas están flotando alrededor del mundo teológico de lo que el arrepentimiento es, pero el arrepentimiento es mucho más que una confesión vocal de sentirse malo por sus pecados o sentir vergüenza por lo que uno ha hecho. Y aunque debemos sentirnos mal, por supuesto, por haber pecado, nos debería dar vergüenza las cosas impías que hemos hecho. Deberíamos sentirnos mal por haber ofendido a Dios con nuestra rebeldía y desobediencia. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando hagamos esas cosas y cuando damos nuestro mejor esfuerzo para nunca más volver a hacer esas cosas. El arrepentimiento verdadero es cuando escogemos ya no activamente vivir en métodos o maneras que desobedecen a Dios y que le desagradan. Una vez más, arrepentimiento verdadero es cuando nosotros escogemos ya no activamente vivir en una forma desobediente o desagradable a Dios. Cuando nosotros volteamos y damos la espalda al pecado y escogemos vivir vidas justas y santas, eso es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no significa que somos perfectos y de que no haremos errores después. Sacan esa falsa teología de sus mentes, no dejas que falsos maestros te engañan a decir que el cristiano es perfecto y que nunca hace algo mal. Arrepentimiento no significa eso, porque después de la conversión, después del arrepentimiento inicial, durante tu caminar con Dios, mientras que estás tratando de acercarte más a Él durante el proceso de santificación, van a haber tiempos, porque eres humano todavía, van a haber tiempos que vas a cometer tonterías y errores que desagradan a Dios y tienes que volver al arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento no significa perfección en el ser humano. Sin embargo, arrepentimiento significa que ya nosotros no estamos buscando activamente pecar contra Dios y que honestamente ahora estamos tratando de pensar, actuar, hablar y vivir según lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es un arrepentimiento de verdad. De vivir no según lo que mengano de tal le gusta y lo que a la mengana de tal le sugirió. No. De vivir en una manera que a Dios le agrada, que Él quiere, y decidir que así quiero vivir mi vida de hoy en adelante. Para cualquier persona que duda que Jesús mismo haya predicado el arrepentimiento, puedes ver en el libro de Mateo capítulo 4 verso 17. La Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Jesús mismo enseñó arrepentimiento en este pasaje. Entonces tienes que arrepentirte como Jesús lo predicó para la salvación. Entonces tengo 3 preguntas por ti antes de que continuamos con esta lección. Pregunta número 1. ¿Puede alguien decir que de verdad se han arrepentido de sus pecados si continúan activamente viviendo una vida mundana y pecaminosa? Una vez más, ¿puede alguien decir que de verdad se han arrepentido de sus pecados si ellos continúan activamente viviendo un estilo de vida mundana y pecaminosa? Responde a esa pregunta. Pregunta número 2. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, entre comillas, yo soy cristiano, fíjate que yo voy a la iglesia, que yo soy evangélico, que yo soy nacido de nuevo, que soy converso, y mucha gente hace bla bla bla. Pero quiero hacerte una pregunta. Mucha gente dice, soy cristiano, pero continúan hablando malas palabras, continúan mintiendo,
continúan escuchando música impía, mundana, se emborrachan con sus amistades, etc. ¿Es eso una seña de un cristiano verdaderamente arrepentido? Una vez más, mucha gente dice, soy cristiano, pero continúan a hablar malas palabras, continúan mintiendo, siguen escuchando música impía, mundana, se emborrachan con sus amistades, etcétera, etcétera. ¿Es eso una seña de un cristiano verdaderamente arrepentido? Responde a eso. Y pregunta número 3. ¿Cuáles son algunas diferencias y cambios en nuestras vidas que deberían ser observables a los demás, mostrando que hemos arrepentido de nuestros pecados? Otra vez, ¿cuáles son algunas diferencias y cambios en nuestras vidas que deberían ser observables a los demás, que muestran que nosotros hemos arrepentido de nuestros pecados? Punto número 3. Bautismo en agua en el nombre de Jesús. Bautismo en agua en el nombre de Jesús. El libro de Hechos capítulo 8 verso 16 dice: habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero que veas que esta gente en el libro de Hechos fueron bautizados en el nombre de Jesús y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso no cambió, por eso dice perseveraban, no cambiaban, no comprometían, no, perseveraban en esa misma doctrina. Esto fue el ejemplo de los primeros cristianos. Esto es la forma que la iglesia apostólica original bautizó y creyó. Esta es la doctrina que ellos enseñaron y predicaron. Estas cosas no han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado entonces? Si la Biblia es lo mismo de hoy que ayer, hoy que como en aquel tiempo, si la doctrina no ha cambiado en la palabra de Dios, ya que el plan de salvación no ha cambiado, lo que ha cambiado es la gente moderna que quieren comprometer la verdad porque no les conviene a sus teologías preferidas que contradicen la palabra de Dios. Por tanta falsa doctrina que existe hoy en día, muchos profetas falsas, muchas denominaciones falsas, la gente han cambiado la palabra de Dios para decir algo que no dice. Pero la palabra de Dios nos da los ejemplos muy específicos de cómo bautizaban y en qué doctrina perseveraban. Jesús enseñó que el bautismo en agua es un requisito por la salvación. Él dijo en Marcos capítulo 16, verso 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que Jesús dijo. Por eso no se puede pelear con eso, porque dicho y hecho está. El bautismo en agua para el perdón de los pecados performado en el nombre de Jesucristo, así como Jesús lo enseñó a sus apóstoles, también se puede encontrar en Lucas capítulo 24, verso 47, cuando él dijo que el perdón de pecados también sería predicado en su nombre, comenzando en Jerusalén. Entonces, para performar bautismo en agua en cualquier otro nombre o título, es desobedecer a lo que Jesús enseñó y a lo que los apóstoles enseñaron. No podemos pelear con esto. Esto ya está escrito en la palabra de Dios. La gente que tratan de argumentar que en Mateo capítulo 28, verso 19 apoya bautismo en los títulos en vez del nombre salvador de Jesús, esa gente no han entendido la identidad de Jesús, no han comprendido el concepto bíblico de que Jesús era Dios. Como la palabra de Dios dice que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia dice que Jesús fue Dios manifestado en carne. Jesús fue la manifestación humana de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Por tanto, que por esa razón, gente que tratan de decir que el bautismo en agua
se tiene que hacer en los títulos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en vez del nombre Salvador de Jesús, no han entendido el nombre glorioso asociado con esos títulos. Por eso hay que entender, como está escrito en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya que el bautismo en agua, como se encuentra en la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, es en el nombre de Jesús, debemos seguir este ejemplo y obedecer las escrituras cuando bautizamos a la gente. Cuando alguien rechaza el bautismo en agua en el contexto apropiado como se encuentra en las escrituras, esas personas están rechazando el consejo de Dios contra de ellos mismos, como se encuentra en Lucas capítulo 7, verso 30. Te amonesto, busca ese verso, lo puedes leer tú también después, para que veas que la gente que dicen yo no quiero ser bautizado conforme a lo que la palabra de Dios lo dice, están rechazando el consejo de Dios en contra de ellos mismos. Entonces tengo 3 preguntas por ti antes de ir a nuestro último punto. Pregunta número 1. Ya que el bautismo en agua en el nombre de Jesús es esencial por la eterna salvación, ¿no crees que nosotros deberíamos ser absolutamente seguros que hemos estado bautizados correctamente? Una vez más, ya que el bautismo en agua en el nombre de Jesús es esencial por la eterna salvación, ¿no crees que nosotros deberíamos estar absolutamente seguros que hemos estado bautizados correctamente? Pregunta número 2. ¿Deberíamos nosotros concordar teológicamente con cualquier persona que dice que el bautismo en agua en el nombre de Jesús no es necesario para la salvación? Otra vez, ¿deberíamos nosotros concordar teológicamente con cualquier persona que dice que bautismo en agua en el nombre de Jesucristo no es necesario para la salvación? Pregunta número 3. Si tú no has estado bautizado en agua en el nombre de Jesús, ¿qué esperas? Si tú no has estado bautizado en agua en el nombre de Jesús, ¿qué esperas? No digas estoy esperando para otro mes, otro año, para cuando esté viejo, etc. Mañana no es prometido para ti, hoy es el día de la salvación. Necesitas obedecer el Evangelio de Jesús y estar bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Si tú estás viendo este video y no has sido bautizado en agua en el nombre de Jesús todavía, contáctame. Sería mi honor y privilegio bautizarte en agua en el nombre de Jesucristo para tu salvación y para que estés bien correcto a la palabra de Dios. Punto número 4 y el último punto para hoy: recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo si queremos ser salvos. Romanos capítulo 8 verso 9 indica claramente y dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También Juan 3:5 dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces te das cuenta que se requiere el Espíritu de Jesús para pertenecerle a Él. Y para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer del Espíritu. Hechos capítulo 2 nos cuenta la historia original del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto sobre alrededor de 120 que habían estado reunidos ahí en una reunión de oración. Dios todavía está derramando el Espíritu Santo alrededor de todo el mundo sobre las personas que sinceramente a Él le buscan en oración. Y esto fue
un cumplimiento de una profecía que fue predicha por el profeta Joel en el libro de Joel capítulo 2 verso 28. Y esa promesa todavía está disponible hoy en día. Por esa razón se encuentra esta promesa preciosa en Hechos capítulo 2 verso 39, cuando el apóstol dijo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa del Espíritu Santo no es solamente por el día de Pentecostés, como algunos mentirosos predican. Este derramamiento del Espíritu Santo es por la iglesia de hoy también. Hay muchas personas que están mintiendo, diciendo que el Espíritu Santo no es para hoy, que solo fue por la iglesia primitiva, que solo fue para el día de Pentecostés. ¿En qué parte de la Biblia encuentras tú semejante teología para respaldar esa mentira? Reto a cualquier viendo esto que me encuentras Biblia, verso, capítulo, ¿dónde habla esa teología justificando una mentira de decir que eso no es para el día de hoy? Al contrario, no solamente por el día de Pentecostés y a través del libro de Hechos, pero también para la iglesia de hoy, el Espíritu Santo es para nosotros. Como dice la promesa, es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios todavía está llamando a gente. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es difícil para recibir para la gente que sinceramente quieren recibir el Espíritu Santo. Si tú dices yo quiero el Espíritu Santo con tu boca, pero en tu corazón o tu mente realmente no lo quieres, no te preocupes, no lo vas a recibir. Dios nunca se ha forzado sobre alguien. Dios nunca ha hecho que alguien reciba su Espíritu Santo por accidente o por obligación. Incluso por esa razón, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Señor dijo: por eso estoy aquí en la puerta y estoy tocando. El que me abriera, entraré. Él no está ahí diciendo: les voy a botar la puerta y obligarles que me reciben aunque no quieran. Voy a patear abajo esa puerta. No, 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 no. Él no patea esa puerta. Él no está tirando esa puerta. Esa puerta Él está tocando. Y si tú no lo abras, eso es tu problema. Él no te va a forzar a recibir un espíritu que no quieres. Por eso digo que el que lo quiere es fácil. Si tú lo estás buscando de corazón y de verdad lo quieres, Él te lo quiere dar. Dios está dispuesto y disponible a llenarnos con su Santo Espíritu si le buscamos con todo el corazón. Jesús dijo en Lucas capítulo 11 verso 13: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí no dice a los que se lo ruegan y suplican, como que Dios estuviera en el cielo inseguro que si te lo quiere dar o no, como que no está tan deciso de querer dártelo. No, 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 no. No crees esa mentira. Jesús dijo: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que pedirlo. Como dice la Biblia, no tenemos porque no pedimos. ¿Cuándo es la última vez que tú le pediste por el Espíritu Santo? Pablo dijo en Efesios capítulo 1 verso 13: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Pablo aquí indica también: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta que creer en Él o tener fe era un requisito para antes de recibir del Espíritu Santo? Porque el que lo quiere, el que lo quiere, hay que pedir con fe. Y por fe lo puedes recibir. Pablo dijo por eso en Gálatas capítulo 3 verso 14: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Eso es Gálatas 3:14. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por eso sin fe nunca lo vas a recibir. Por eso no entiendo la tontería de gente que dicen: oh, yo no voy a ir a la iglesia porque si voy Dios me va a forzar a recibir el Espíritu Santo y no lo quiero. No es así. Nunca ha sido así. Tú no puedes entrar a la iglesia con un corazón que dice: yo no quiero recibir el Espíritu Santo,
y que Él te lo va a dar contra tu voluntad. No, no. Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe se recibe el Espíritu Santo. Si tú pides sin fe, no lo recibes. Si pides con fe, lo recibes. Es así de fácil. Entonces, ya que recibir el Espíritu Santo es un requisito para la salvación eterna, es crucial que busquemos estar llenos del Espíritu Santo y además quedarnos o permanecer lleno del Espíritu Santo. Entonces, ustedes que nunca lo han recibido, necesitas recibirlo. Para los que sí lo han recibido, necesitas perseverar lleno del Espíritu Santo. No podemos decir, mira hermano pastor, yo recibí el Espíritu Santo 20 años atrás, pero nunca he hablado en lenguas desde aquel día. Tú necesitas perseverar lleno del Espíritu Santo cada día, caminando en el Espíritu de Dios, estando lleno de su Espíritu, para que cuando Él venga estés preparado para irte. No seas como las vírgenes que estaban dormidas y se perdieron la mitad por no estar preparadas. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo cada día. Tengo 3 preguntas más y vamos a concluir la lección. Pregunta número 1. En la dispensación del Nuevo Testamento, si nacer del Espíritu a través de estar lleno del Espíritu Santo como Jesús y los apóstoles lo enseñaron es un requisito por la salvación, ¿es bíblicamente y teológicamente aceptable decir que alguien pueda ser salvo si nunca recibieron el Espíritu Santo? Te lo voy a preguntar una vez más, pero quiero que entiendan muy bien. No estoy preguntando según tu filosofía personal, según tu preferencia, según lo que te conviene, según lo que te contaron por ahí, no. Según la palabra de Dios. En la dispensación del Nuevo Testamento, si el nacer del Espíritu y ser lleno del Espíritu como Jesús y los apóstoles lo enseñaron es un requisito por la salvación, ¿será aceptable bíblicamente y teológicamente decir que alguien pueda ser salvo si nunca reciben el Espíritu Santo? Finalmente, pregunta número 2. ¿Cuál es una de las señas obviamente evidentes que alguien haya recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál es una de las primeras señas obviamente evidente de que alguien haya recibido el Espíritu Santo? Finalmente, punto número 3. Si nunca has recibido el don del Espíritu Santo hablando en lenguas, ¿qué esperas? Si nunca has recibido el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, ¿qué esperas? Como dije con el bautismo, no esperes para mañana o para otro día, para otro año. Tú no estás prometido a estar vivo mañana. Hoy es el día de salvación. Necesitas el Espíritu Santo hoy. Entonces yo te recomiendo, si tú estás viendo este video y todavía no has recibido el Espíritu Santo, ponte de oración esta misma noche. Si quieres recibir el Espíritu Santo, este mismo día, habla con Dios y diga, Señor, lléname, tenga fe, búsquele en oración y con un corazón y una mente abierta, deja que Él te llene con su Santo Espíritu para que tú recibes el Espíritu Santo y así comenzarás a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu te da el que hablar, conforme a como la palabra de Dios lo enseña. Entonces, en conclusión de este mensaje, el plan de salvación no ha cambiado. Todavía es igual como Jesús y los apóstoles lo enseñaron casi 2000 años atrás. Fe en Jesucristo, arrepentimiento de los pecados, bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Este es el mismo plan de salvación que fue revelado al pueblo de Israel en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, verso 38. Donde la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
No permites que la presión política o la presión del grupo o la política moderna o falsos profetas te hagan pensar que el plan de salvación haya cambiado. No comprometes esta verdad simplemente porque no todo el mundo lo cree. Tampoco comprometes la doctrina verdadera simplemente porque tienes miembros en tu familia que no quieren creerlo y te da pena pensar que ellos no estarán salvos en el fin, y por no tener pena piensas que todos estarán salvos no importando cómo creyeron y no importando a cuál iglesia fueron, como algunos creen falsamente. Tristemente, a veces, aun cuando se nos muere un ser querido que no creyó esta verdad, tratamos de racionalizar en nuestra mente que mengano o mengana fueron salvos a pesar que no creyeron esto. Y eso es territorio peligroso teológicamente, porque lo que estás diciendo es de que el Señor no tiene un plan absoluto y que Él acepta varias formas de creencia como salvación aceptable todavía. Pero hay un solo plan de salvación, como acabo de predicarles, y esos requisitos se encuentran en la palabra de Dios. Por eso no podemos comprometer con creencias antibíblicas simplemente porque nos da pena que alguien que hayamos querido quizás no lo haya creído. La verdad sigue siendo igual hoy como en el tiempo de los apóstoles y el tiempo de Jesús. El plan de salvación no ha cambiado. Entonces, si conoces a alguien que necesita escuchar este plan de salvación, comparte este enlace para que ellos también escuchen este mensaje y aprendan el plan de salvación como tú lo has escuchado aquí hoy. Si conoces a alguien que tiene preguntas del plan de salvación y necesitan un poco más de aclaración de este plan, compárteles este enlace también, para que ellos escuchen este estudio y estudien y escudriñan junto con nosotros lo que la Biblia habla de este plan de salvación, para que también ellos obedezcan al Evangelio de Jesús. Si conoces a cualquier que pudiera estar bendecido por este sermón y este mensaje, compárteles este enlace para que ellos también se benefician de este sermón como tú beneficiaste, y así Dios también les alcanza con esta doctrina bíblica. Espero que este sermón te haya bendecido, que te haya retado, que te haya inspirado. Si no creías esto hasta hoy, espero que esto te transforma tu creencia para que obedezcas la verdad, porque la verdad te hará libre. La verdad te salvará. Para ustedes que ya creen esto, espero que esto haya solidificado tu fe, que haya fortalecido y animado tu fe de seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles como lo enseñaron en el día de Pentecostés. Espero que sigan adelante siempre con esta verdad. Gracias por compartir tiempo con nosotros hoy. Si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, antes de terminar aquí hoy, suscríbete a nuestro canal para que no pierdas ningún mensaje de lo que estamos compartiendo con todos. Queremos que seas parte de lo que Dios está haciendo en nuestra congregación, y puedes llegar a hacer eso a través de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Que Dios te bendiga y esperamos verte en la próxima.